En los márgenes del noreste estadounidense, en la tranquilidad de una granja avícola, nació el niño que más tarde sería conocido como el monstruo de Connecticut. Michael Bruce Ross vino al mundo el 26 de julio de 1959 en Putnam, Connecticut. Fue el primero de 4 hermanos. Su hogar estaba lejos de ser un lugar seguro. Su madre, obsesiva y violenta, sufría episodios de inestabilidad mental. Su padre, ausente emocionalmente. Según versiones familiares, la infancia de Michael estuvo marcada por castigos físicos, aislamiento y una sensación constante de no ser querido. Se ha especulado que fue víctima de abuso sexual por parte de un tío que luego se quitó la vida. Un trauma nunca confirmado, pero que muchos creen dejó una huella imborrable. A pesar de todo, Michael era inteligente, estudioso y con un talento académico que sorprendía a sus profesores. En 1977 ingresó a la prestigiosa Universidad de Cornell. Estudió economía agrícola y fue descrito como reservado, educado, casi invisible. Pero mientras avanzaba en sus estudios, también lo hacían sus pensamientos más oscuros, fantasías que él mismo definiría como incontrolables. Pocos sabían que en el campus, Michael ya estaba explorando esa parte de sí mismo que algún día lo llevaría a cruzar el límite. No había antecedentes penales, no había señales visibles. Solo un joven aparentemente normal que aprendía a ocultar una mente rota. Tras graduarse en 1981, regresó a Connecticut, y con él también regresaron sus impulsos. Era el comienzo de una doble vida, una en la superficie y otra bajo la piel del silencio. Tras graduarse de Cornell en 1981, Michael Ross regresó a su estado natal. Tenía 22 años, una carrera prometedora y un secreto que, muy pronto, saldría a la superficie. Su primera víctima conocida fue Dung Ngoc Tu, una estudiante de origen vietnamita. La interceptó cuando caminaba hacia casa, y nunca llegó. El cuerpo fue hallado días después, oculto entre maleza. La causa, estrangulamiento. Sin pistas, sin sospechosos. A partir de ese momento, su patrón comenzó a tomar forma. Mujeres jóvenes, solas, confiadas, y una ira interna que buscaba a quien castigar. Entre 1982 y 1984, Michael Ross asesinó al menos a otras 7 mujeres, siempre en zonas rurales, siempre con el mismo método. El hecho de que cruzara estados dificultó las investigaciones. Las autoridades no lograban conectar los casos. Cada asesinato parecía aislado. Y Ross seguía avanzando. Michael mantenía su doble vida intacta. De día, trabajaba como vendedor. De noche, salía a buscar. Más tarde diría que no podía evitarlo, que algo dentro de él se activaba y lo controlaba. Los rostros de las víctimas comenzaban a llenar tablones de desaparecidas, pero aún no había un nombre, ni una cara, solo el miedo y el silencio. La brutalidad con la que actuaba no dejaba huellas, pero sí dejaba heridas, en las familias, en las comunidades, en la memoria del Estado. Aún nadie lo buscaba con nombre y apellido, y eso le daba libertad y poder. Michael Ross ya no era un hombre dividido, ahora era lo que llevaba reprimiendo desde hacía años. En junio de 1984, una niña de 14 años, llamada Wendy Baribault, desapareció a plena luz del día. Era un sábado cualquiera, hasta que dejó de serlo. Su desaparición activó a toda la ciudad, policías, familiares y ciudadanos que no podían aceptar que alguien pudiera desaparecer así, sin dejar rastro. El miedo ya no era anónimo, tenía nombre, edad y una dirección interrumpida. Un testigo clave señaló un vehículo sospechoso.
La placa coincidía, y así, el hilo comenzó a desenredarse. El 29 de junio de 1984, Michael Bruce Ross fue detenido. No ofreció resistencia. No dijo una palabra. Al principio. Horas más tarde, la pared comenzó a quebrarse. Primero una frase, luego una confesión completa. Lo dijo sin temblar, sin llanto, sin pausa. Detalló todo, fechas, nombres, lugares, con una claridad que estremecía, como si lo hubiese memorizado, como si nunca lo hubiese olvidado. Guió a las autoridades hasta los cuerpos, uno por uno. La verdad emergía desde la tierra. No buscó defensa, no pidió ayuda. Dijo que merecía lo que venía. El caso estalló en los medios, y con él una pregunta que todavía flota. ¿Cómo alguien tan funcional, tan educado, esconde tanto horror? La farsa había terminado. El monstruo ya tenía rostro. El 10 de septiembre de 1987, el estado de Connecticut comenzó el juicio contra Michael Bruce Ross. Un juicio que pondría a prueba no solo las leyes, sino también la capacidad de entender el mal. Ross escuchó cada acusación con una calma inquietante. No negó nada, no lloró, solo observaba como si ya supiera cómo iba a terminar todo. Los fiscales fueron implacables, presentaron los detalles, cada crimen, cada nombre, cada cuerpo, uno por uno. Cada fotografía era una historia rota, un futuro que no llegó, una familia incompleta. La defensa alegó que Ross sufría de trastornos mentales severos, que no era totalmente consciente de sus actos, pero el jurado no lo creyó. Se escucharon peritos. Algunos dijeron que era un depredador sin conciencia, otros que necesitaba tratamiento psiquiátrico, pero al final, la decisión era legal, no clínica. Ellos no querían diagnósticos, querían justicia, querían cierre. El jurado fue unánime. Michael Bruce Ross fue declarado culpable de 4 asesinatos y sentenciado a muerte. Ross no se estremeció, no se inmutó, solo aceptó el fallo, como quien cumple un destino esperado. Pero el caso de Ross no solo dividió al jurado, dividió al Estado y reavivó un debate nacional sobre la pena de muerte. El juicio había terminado, pero el conflicto moral apenas comenzaba. Había sido condenado, pero durante los próximos 18 años, el silencio volvería a ser su único compañero. Michael Bruce Ross pasó 18 años en el corredor de la muerte. No escapó, no se fugó, simplemente esperó. Con el tiempo, Ross encontró algo que lo cambió, al menos en apariencia: la fe. Se convirtió al catolicismo, se confesó y comenzó a escribir cartas a las familias de sus víctimas, pidiendo perdón. Algunos lo tomaron como redención, otros como una actuación tardía. Durante esos años, fue entrevistado varias veces. Nunca evadió la culpa, nunca negó lo que hizo, pero tampoco pidió que lo salvaran. En 2004, tomó una decisión inesperada: renunciar a toda apelación. Dijo que no quería más juicios, ni más titulares, ni más entrevistas. El 13 de mayo de 2005, a las 2:25 de la madrugada, Michael Ross fue ejecutado por inyección letal. Fue la primera ejecución en Connecticut en 45 años, y la última que el Estado vería antes de abolir la pena de muerte. Afuera, el país seguía dividido: redención o castigo, justicia o venganza. Sus últimas palabras no fueron para él, fueron para quienes no lo habían olvidado, ni perdonado. Michael Ross murió sin resistencia, sin gloria, sin más sangre, pero con una historia que aún deja cicatrices abiertas. El caso de Michael Bruce Ross no terminó con su ejecución. Fue el inicio de una conversación más profunda sobre justicia, castigo y redención. Ross
fue el último hombre ejecutado en Connecticut. En 2012, el estado abolió la pena de muerte, y 3 años más tarde, la abolición fue retroactiva. Su caso reavivó una llama en medio del debate. ¿Es la muerte un castigo o una salida fácil? Ross pasó a convertirse en caso de estudio, no por morbo, sino por lo que su historia podía enseñar y advertir. Su inteligencia, su autocontrol, su doble vida, mostraron cuán difícil es detectar al predador cuando su máscara es impecable. Pero más allá del asesino, estaban ellas, las que no volvieron, las que aún duelen. Algunas familias convirtieron su dolor en acción. Educación sobre violencia sexual. Concientización sobre desapariciones. Prevención antes que luto. Porque el verdadero legado no está en Ross, está en lo que podemos evitar que vuelva a suceder. Murió solo, sin ceremonias, sin nombre sobre piedra, como si la historia también lo quisiera borrar. Hoy, la amenaza tiene otro rostro, otro método, otra historia, pero las lecciones siguen vigentes. El caso de Michael Bruce Ross nos obliga a mirar el mal de frente, no para replicarlo, sino para entenderlo, y nunca justificarlo. Porque si el horror puede tomar cualquier forma, también la prevención puede comenzar en cualquier lugar. Si el video te gustó, suscríbete, dale like y activa la campana de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.